Pero él me decía concretamente en qué momento decimos ñande. Y la misma cosa, por ejemplo, una palabra que es oral es oga, roga, joga. Yo digo ñande, roga. No puedo decir ñane, roga, sino ñande, roga. Y un caso diferente donde la palabra nasal es, por ejemplo, mbae. Y decimos ñané, mbae. No decimos ñande, mbae. No, ñané es cuando la palabra es nasal. Y eso, la misma cosa ocurre en la segunda persona. Yo digo de roga y digo ne ñe o ne mbae. No digo de mbae, sino ne mbae. Son procesos de acomodación que todos hacemos, ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, la parte, digamos, ya del final de la palabra, recuerdo que acá comentamos el caso de Amambay, y yo les decía, Amá, la lluvia, tiene la M, y una cosa notable es que nosotros ya sabemos, en una increíble capacidad mental que tenemos, elegir entre pa, que significa terminar o acabar algo, y mba. Pa es cuando la palabra es oral, y yo, por ejemplo, puedo decir ocarupá, a ojo, terminó, acabó de comer y se fue. Y yo puedo decir ose mba, no digo osepa, osepaite, nadie dice osepaite, decimos osemba. Bueno, ese fenómeno se da con el caso de pa y mba. Otro caso, por ejemplo, que es interesantísimo, que muchas veces antes la gente usó y no se dio cuenta, decimos ye y decimos ñe antes del verbo. Por ejemplo, digo ayejeca, no digo añe, sino ayejeca. Y cuando la palabra es nasal, digo, por ejemplo, el golpearme yo a mí mismo, voy a decir añenupá, o que alguien me haya pegado también, de la otra forma se entiende. Añe, no digo ayenupá. Añenupá y paite. Añenupá y paite, allí está. Voy a usar, y todos van a usar, y sin darse cuenta cambiamos la ye por la ñe. Hay otra forma también que es ño y yo. Ya yo jeca decimos, jeca de buscarnos. Y ñaño nupá. Ño nupá, no es ya yo nupá, no es ya yo, sino ñaño nupá. Son situaciones que se da con mucha facilidad en el ambiente. Se puede llegar a confundir, ¿verdad? Alguien que no habla y puede llegar a pronunciar Claro. mal, ¿verdad? Normalmente, No va a entender más directamente. normalmente lo que por eso nosotros le decimos a la gente es que recuerden que en guaraní hay vocales nasales, que son todas las que llevan la tilde, esa la ñ. Sombrerito. Claro, el sombrerito. Y las consonantes nasales. Nosotros tenemos dos letras G y una es nasal. La G de guatá, que es una G oral, y la G de mua, nos decimos gua, sí, guaje. Si no le pongo la nasalidad así, guaje o guaje, no. Decimos onua, mua, y esa ñ inicial es nasal. Y ese es un sonido exclusivamente del guaraní. Por ejemplo, también decimos sesipe guará. No decimos sesipe guará. Si es guará va a ser como decir guaraní, guaraní, guaraní. Esto es guará. Como que yo diga, allí está, muy, muy. No es guay, gui, sino es muy, muy. Bueno, eso, insisto, a nosotros nos sale muy fácil y probablemente, así como estábamos diciendo, a una persona no acostumbrada, le va a llevar un tiempito y le damos entonces siempre la lista de las vocales nasales y las consonantes nasales. El que maneja eso normalmente no se equivoca.